Entonces viene siendo lo que es las propiedades de los fluidos. ¿Sí? Entonces, como bien dice hidráulica, entonces aquí como bien su nombre dice hidráulica, entonces refiere, vamos a colocar aquí hidráulica, ¿sí? Hidráulica, entonces como bien dice su nombre, esta parte podemos ver hidra, ¿no? Y la segunda parte que es de los esta segunda parte que viene del estudio más o menos, ¿no? Su traducción en sí es el estudio de los en este caso del agua en todo caso, ya. Entonces esto viene de una parte mucho más antecesor, sería lo que es la mecánica de fluidos. ¿Está bien? Entonces esto su antecesor, vamos a colocar que sería la mecánica de fluidos, ¿no? Entonces, como bien se dice, más que todo nosotros vamos a referirnos a lo que es la hidráulica, que tiene que ver con el estudio de los fluidos líquidos. Entonces, dentro de esta mecánica de fluidos hay dos tipos de fluido. ¿Está bien? Uno son lo que son los fluidos que son los gases, ¿ya? Entonces, que son los gases, ¿no? Y los otros fluidos de estudio son los fluidos líquidos, ¿sí? Líquidos. Nosotros más que todo nos vamos a enfocar en lo que es el estudio de los fluidos líquidos, ¿no? Entonces por eso que la materia se llama también hidráulica 1, ¿ya? Entonces el estudio de los fluidos líquidos. ¿Está bien? Entonces lo que nosotros vamos a ver ahora, las propiedades de los fluidos, más que todo se va a referir esto a los fluidos líquidos, ¿ya? Entonces más que todo vamos a hacer referencia a lo que son los fluidos líquidos. ¿Sí? Y también vamos a ver lo que son las propiedades más importantes, ¿ya? de estos fluidos. Entonces hay varias propiedades, ¿no? Eso lo podemos revisar también en el texto de adscripción, que está ratito, es que se me ha iniciado mi compu justo cuando estaba mandando el link. Aquí está, ¿no? Entonces en la descripción también se puede observar esto de los fluidos, la primera parte, ¿sí? De los fluidos. Entonces un ratito hasta que, ¿sí? Entonces entre las propiedades lo que más vamos a ir viendo va a ser la primera, vamos a ir notando densidad absoluta. ¿Sí? Entonces su símbolo la conocemos con esta simbología que es ρ. ¿Sí? Y aquí hace referencia a lo que es la densidad absoluta. Entonces hace referencia a la magnitud que expresa la relación de masa y volumen. Entonces esto básicamente llega a ser la relación de la masa y el volumen, ¿no? La densidad absoluta que sí o sí vamos a ir utilizando para la definición de los fluidos líquidos. Entonces la unidad que vamos a ir manejando acá, esto va a estar expresado en kilogramos sobre el volumen, que es metro cúbico, ¿no? y demás unidades, ¿no? Esto sería en el sistema internacional, ¿ya? Y el sistema inglés ya sería en libras, ¿no? Sobre pulgada cúbica, ¿no? Pero la que más se utiliza es esta de acá, ¿ya? Entonces la densidad absoluta es una propiedad de los fluidos. Otra propiedad que podemos ir definiendo sería la densidad relativa. Entonces esta
su simbología simplemente muchas veces es dr, ¿ya? También a esto se le conoce densidad relativa, en muchos exámenes entra como gravedad específica, ¿ya? Específica, ¿ya? Entonces su otro símbolo con el que se le puede distinguir también es un símbolo GS, gravedad específica, o GE también está, ¿ya? Pero claramente les indica la gravedad específica del fluido, entonces sí, ya sabemos que es gravedad específica o densidad relativa. ¿Está bien? Entonces podemos decir que la densidad relativa es la relación entre la densidad absoluta de una sustancia cualquiera, ¿ya? Y la densidad y una densidad patrón, y la densidad patrón normalmente siempre la consideramos como densidad patrón a la densidad del agua, ¿sí? Entonces de esta formulita nosotros vamos a poder tener lo que es la densidad absoluta de cualquier fluido. Entonces decimos que es la relación de la densidad de una sustancia o de un fluido cualquiera, entonces densidad de un fluido cualquiera, con la densidad o una densidad de un fluido patrón, en este caso colocamos patrón, ¿sí? Y densidad de fluido patrón normalmente siempre vamos a considerar como densidad de fluido patrón a lo que es la densidad del agua, ¿sí? Entonces densidad del agua. Entonces este valor de la densidad relativa es adimensional, ¿ya? Este valor es adimensional, entonces adimensional, ¿no? Entonces adimensional. De aquí ya podemos ver que va a ser adimensional porque la densidad del fluido o de cualquier fluido va a estar en kilogramo por metro cúbico, ¿no? Y la densidad del fluido patrón también va a estar en kilogramo por metro cúbico. Entonces kilogramo por metro cúbico con kilogramo por metro cúbico, aquí queda simplificado esto, ¿no? No va a haber unidad, entonces el valor va a quedar adimensional. ¿Está bien? Entonces eso es lo que es esto de la densidad relativa o gravedad específica. ¿Está bien? Entonces otra de las propiedades, ya vamos a ir definiendo, que va a ser el peso específico. ¿Está bien? El peso específico. Nosotros entonces lo conocemos con con esta simbología que es gamma. ¿Sí? Y esto del peso específico no es más que la relación entre el peso de una sustancia, entonces relación entre el peso de una sustancia y el volumen, ¿ya? de esa sustancia. ¿Está bien? También esto del peso específico se la puede obtener de la multiplicación de la densidad absoluta de un fluido cualquiera multiplicado por la gravedad, ¿ya? Entonces eso es el peso específico. Entonces de esta forma se puede obtener el peso específico de una sustancia o de un fluido, ¿sí? Entonces se le llama peso específico absoluto en algunos libros, y también definen, ¿no?, lo que es un peso específico, ¿ya? También definen un peso específico relativo, ¿sí? Pero esto ya no tiene mucho sentido porque es casi prácticamente lo mismo que la densidad relativa, casi es la misma relación. Entonces esto, el peso específico relativo se lo puede definir de esta forma: peso específico, vamos a colocar bien, ¿cierto?, relativo, ¿sí? Y esto es igual a lo mismo que eso, ¿no? Entonces el
peso específico de un fluido cualquiera, de un fluido, sobre el peso específico de un fluido patrón. Entonces el peso específico que consideraríamos, ¿ya? El peso específico que consideraríamos también tendría que ser del agua. Entonces prácticamente es casi lo mismo que lo que está aquí arriba, ¿ya? Eso es patrón, ¿no? ¿Está bien? Entonces esto es el peso específico. ¿Ya? Luego, otra propiedad que se tiene también es la viscosidad. ¿Ya? Entonces, la viscosidad. La viscosidad. De la viscosidad podemos decir que, por definición, esto es una propiedad de los fluidos. Entonces podemos decir que es una propiedad de los fluidos. No está montando. Propiedad de los fluidos. ¿Ya? Propiedad de los fluidos que ¿cómo podría ser? Propiedad de los fluidos de resistencia al movimiento. Ya, entonces eso es la viscosidad. La propiedad de este color está. Propiedad de los fluidos que tienen o de resistencia al movimiento. ¿Está bien? Eso es movimiento. ¿Ya? Entonces la viscosidad. Entonces hay dos tipos de viscosidad. Llamamos la viscosidad. Vamos a colocar esto. Viscosidad dinámica. ¿No? Entonces esto se le conoce con el símbolo de mu. Entonces esto se le conoce con el símbolo de mu. ¿Ven? La viscosidad dinámica. ¿Está bien? Y esto entonces viene de un esfuerzo cortante, ¿ya? Donde va a estar actuando esta viscosidad dinámica. Entonces la viscosidad dinámica, ¿ya? Con la variación de la velocidad sobre la variación del espesor o del ancho donde está actuando. Y ahí tenemos lo que es la viscosidad. ¿Sí? Las unidades que tiene entonces es en pascales por segundo. O bien esto sería, fíjense, pascales que llega a ser, ¿verdad?, Newton sobre metro cuadrado, ¿verdad?, por segundo. ¿Se ven? Eso sería. ¿Sí? Y otra propiedad que o diré la otra viscosidad llega a ser la viscosidad cinemática. ¿Está bien? Entonces su simbología es de esta forma. Es esta. De esta forma, ¿ya? Entonces esto
no es nada más que la relación de la viscosidad dinámica y la densidad de una sustancia. ¿Ya está bien? Entonces, si la densidad de una sustancia. ¿Está bien? Las unidades que maneja esto es metros cuadrados sobre segundo. ¿Está bien? Entonces son los dos tipos de viscosidad. ¿Está bien? Entonces dentro de esto de la viscosidad se puede también indicar que, a ver, estoy anotando aquí un poco. Bueno, estamos hecho caso. Aquí. En cuanto a los líquidos, se puede decir que a mayor temperatura va a ser menor viscosidad. ¿No? Entonces a mayor temperatura la viscosidad va disminuyendo, ¿sí? Y lo demás es lo contrario, ¿ya? Entonces lo demás, si es que la temperatura va reduciendo, entonces la viscosidad se va aumentando, ¿sí? Entonces eso es, ¿no? Para un tipo de fluido. ¿Sí? Bien, entonces estos serían entre las propiedades que más sobresalen de los fluidos líquidos. Ya estas serían las propiedades que más sobresalen, ya, porque también hay otras propiedades que son la capilaridad, la tensión superficial, y también viene la cohesión, la adhesión, que son propiedades importantes, pero no las vamos a utilizar mucho para la resolución de ejercicios. Entonces estas son las que más vamos a utilizar, ya, pero con el ingeniero pienso que van a ir revisando también las demás propiedades, ¿ya? Entonces van a ir viendo las demás propiedades, ¿no? Aquí yo lo que les he mostrado es lo que más se va a utilizar para la resolución de ejercicios. ¿Está bien? Entonces lo que podríamos ir ahora viendo más o menos sería ver algún ejercicio, ¿ya? Algún ejercicio para poder ir asimilando todo esto de las unidades y todo, y ahí las propiedades. Ya, entonces a ver, veamos algún ejercicio. Ya, entonces un ejercicio pequeño. Vamos anotando por aquí. Este acá lo voy a cambiar, negro nomás. Esto. Entonces, a ver, no sé, algo pequeño. Empezamos por algo pequeño, un cuerpo de 0.4 centímetros de lado, ¿ya? Y 0.7 centímetros de ancho, vamos a decir. Tiene
un dr igual a 0.8. Entonces nos dice determinar, la pregunta entonces nos dice determinar la densidad del fluido mencionado. Vamos a colocar mencionado, ¿ya? Bien, entonces ustedes tienen este pequeño ejercicio de qué forma lo podrían hacer alguien. ¿Listo? A ver. Nos piden entonces tener la densidad. Entonces en este caso sería la densidad absoluta, ¿no? Se refiere a eso. Densidad absoluta del fluido mencionado. Entonces, al decir fluido mencionado, entonces hace referencia a este fluido, ¿verdad? O a este, en este caso, a este fluido de acá, ¿verdad? Entonces, a ver, ¿de qué forma resolveríamos este pequeño ejercicio? A ver, aquí. Ya, entonces, por esta vez, pensando que tiene un choque de horarios, no vamos a hacer participación. ¿Ya? La siguiente clase, entonces, al azar va a ser. ¿Ya? Eso es. Ese del cuerpo sería. ¿Ya? Entonces, lo primero que podrían hacer es determinar el volumen, ¿verdad? Es el volumen. Entonces, en este caso, a ver, de lado nos faltaría un dato más, de lado y alto vamos a colocar, ¿ya? Y alto. Listo, más está bien, eso es. Está bien. Entonces, eso es. Eso está marcado, ¿no? Eso es. Entonces, lo primero que pueden hacer es determinar lo que es el volumen, ¿verdad? Entonces, se puede determinar lo que es primeramente el volumen, ¿no? Que va a ser lado por alto por ancho, ¿verdad? Entonces, en este caso 0.112. Eso es. Volumen 0.112 centímetros cúbicos sería, ¿verdad? Centímetros cúbicos. ¿Está bien? Entonces, ahora recordemos que la densidad relativa era igual, ¿verdad? La densidad relativa era igual a la densidad. A ver, vamos a ver esto, creo que no nos va a servir para nada, un ratito. Recordamos esto, entonces era igual a la esto acá era igual a la densidad del fluido, ¿verdad? Del fluido mencionado en este caso, ¿no? El fluido mencionado sobre la densidad de un fluido patrón. Está bien. Entonces, prácticamente no nos va a servir este volumen de acá, ¿verdad? Simplemente nosotros debemos conocer cuánto es la densidad de este fluido patrón. Entonces, el fluido patrón hemos dicho que vamos a considerar la densidad del agua. ¿Y cuánto será la densidad del agua? Entonces, nosotros tenemos, por un lado, en el sistema internacional será igual a 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Entonces esto está dado para una temperatura, ¿ya? Cuando el agua está a una temperatura de 4 grados Celsius, ¿ya? Normalmente siempre se considera este valor de la densidad patrón del agua, normalmente siempre se considera como
como 1000. ¿Está bien? Muchas veces se utiliza el agua salada, por ejemplo, cuando nos dan un valor de agua salada, entonces en ese caso ya cambia la densidad. Pero mientras no nos diga que el agua está alterado o algo por el estilo, entonces, o tal vez nos den una densidad del agua y nos den una determinada temperatura, entonces ahí sí va a cambiar este valor de la densidad, ¿ya? Pero si es que no nos dan de dato en el enunciado ese dato, entonces nosotros trabajamos con densidad del agua igual a 1000 kilogramos por metro cúbico. ¿Está bien? Normalmente siempre vamos a utilizar esta forma. ¿Está bien? Entonces, algunas veces para agilizar el ejercicio también podemos decir que esta densidad en el sistema técnico es igual a 9810 newtons por metro cúbico. ¿Está bien? Entonces esto ya es en el sistema técnico, ¿no? Cuando ya es newton y acá tenemos en kilogramos. ¿Está bien? Eso es, ¿ya? Entonces nosotros tenemos aquí el valor de TR, nosotros tenemos este valor, lo que no tenemos es la densidad del fluido, entonces despejo simplemente la densidad del fluido, ¿verdad? Entonces la densidad del fluido, despejo, será igual entonces la densidad del fluido patrón que está dividiendo pasa al otro lado a multiplicar, ¿verdad? Entonces de esta forma estaría quedando esto de acá, ¿verdad? Entonces simplemente me faltaría reemplazar los valores, entonces en este caso puedo reemplazar en cualquiera de estos dos, ¿no? En este reemplazaremos, ¿ya? Y entonces tenemos acá 0.8 multiplicado por la densidad del fluido patrón, entonces en este caso va a ser esto de acá. Entonces, ¿cuánto sería la densidad del fluido? ¿Cuánto sería? 800. Exacto, eso es. ¿Qué ha pasado? A ver. Eso es. Entonces esto llegaría a ser 800 directamente, ¿no? 800, y nunca nos olvidemos de las unidades. En este caso sería kilogramos por metro cúbico, ¿verdad? ¿Ya? Esto es un ejercicio muy rápido, ¿no? Entonces de esa forma lo tienen que realizar cuando esto les pregunte más en pisómetros, cuando ya vamos a entrar al siguiente tema, ¿ya? Que son ya presiones. Entonces muchas veces los fluidos les dan en este valor, ¿ya? Y muchos se olvidan de esto y no saben qué hacer con este valor. Entonces ahora fíjense que es realmente muy fácil, ¿no? Entonces hallar la densidad de cualquier fluido siempre y cuando tengamos lo que es esta densidad relativa, ¿verdad? Entonces eso no se olviden, entonces, jóvenes. ¿Está bien? Entonces si quieren agilizar esto, si quieren llevarlo directamente no en densidad sino en lo que es aquí estamos equivocándonos con esta unidad. Esto es para peso específico, necesito una disculpar, ya. Esto es para el peso específico, aquí me estoy equivocando. Esto es para el peso específico del agua, ya. La densidad del agua solo es este valor, ya, solo es este valor de acá, ya. Esto es para el peso específico, me estoy equivocando porque el peso específico es una fuerza sobre un volumen, entonces Newton ya es unidad de fuerza, ¿verdad? Fuerza sobre volumen, ¿no? Entonces kilogramo es unidad de masa sobre volumen, lo que es densidad, ¿verdad? Entonces acá me estoy equivocando. Lo que les iba diciendo, muchos quieren agilizar, es que al resolver ejercicios lo que nosotros necesitamos normalmente siempre es el peso específico y no así lo que es la densidad.
Si no es que yo tengo la densidad, tengo que multiplicar todavía por la gravedad para tener lo que es el peso específico de este fluido. Entonces lo que se puede hacer para agilizar eso, entonces ustedes directamente pueden trabajar con lo que es este dr e igualarlo a lo que es el peso específico del fluido, ¿verdad? Y esto dividirlo entre lo que va a ser el peso específico del fluido patrón. ¿Ven? Entonces, entre los pesos específicos del fluido patrón, ahora sí viene esto de acá, ya, entonces ahora sí viene esto de acá, esto aquí tiene que corresponder, ya. Acá es el peso específico, ya. También en el sistema internacional se tiene que el peso específico puede ser 1000 kilogramos fuerza, ¿sí?, por metro cúbico, ¿sí? Entonces si nosotros reemplazamos aquí directamente 1000 kilogramos fuerza, entonces el peso específico del fluido sería 800 kilogramos fuerza por metro cúbico, no el peso específico directamente, ¿no? Entonces lo que les digo es que muchas veces nosotros necesitamos más el peso específico, ¿no? Entonces no tanto si la densidad, ¿se ven? Eso es, ya. Entonces estos valores del agua, no se olviden, normalmente siempre se utiliza 1000 en densidad, 1000 kilogramos por metro cúbico, y en peso específico es 1000 kilogramos fuerza por metro cúbico, o bien 9810 newtons por metro cúbico. ¿Está bien? Entonces de esa forma. Ya. Ahora en el sistema inglés muchas veces también hay esto y se les pide esto, ¿no? Entonces en el sistema inglés el peso específico de este fluido patrón, que es el agua, el valor es de 62.4 libras fuerza, o libras, también se le puede dejar así, por pie cúbico. Entonces esto, libras fuerza también, entonces le podemos colocar el peso específico del agua en el sistema inglés. ¿Está bien? Eso es. Ya. Entonces esto es más que todo algo introductorio a lo que son a lo que es la hidráulica, ¿ya? A ver, esto acá. Entonces más que todo introductorio. De la siguiente clase ya vamos a entrar a lo que son presiones, entonces donde ya van a entrar cada uno de estos valores, ya, todos estos netamente a los ejercicios, ¿ya? Entonces ya no vamos a decir qué es la densidad, ya sabemos qué es la densidad relativa ya sabemos qué es, o la viscosidad también ya sabemos qué es, ¿verdad? Entonces cada uno de estos ya van a entrar netamente en los ejercicios, ¿está bien? Entonces ahora, para no perjudicar a nadie, ¿no? Vamos a quedar acá, ya. No sé, posiblemente tal vez mañana esto voy a detener un rato.